tutorial. Me faltan 3 minutitos para mirar el tutorial y comenzamos con la clase, ¿ya? Pero ya estamos acá. O sea, 4 minutitos máximo. Ya le hice. Aló. Hola, jóvenes. Buen día, licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Estamos capacitándonos un ratito. Bien, vamos a continuar con nuestras clases. Entonces, nuestras clases avance. Una preguntita. Con ustedes hemos avanzado todo lo que corresponde a la parte de localización, ¿no? ¿Verdad? La última clase, ¿qué fue lo último que tienen, por favor? ¿Alguien que tiene una captura de lo último? ¿Aló, me ayudan? Hola, hola, hola. ¿Alguien tiene el apunte de la anterior clase? Terminamos, ¿no? Con el grupo 9, la última clase, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, quiero que me ayuden a hacer memoria de en dónde nos quedamos. Habíamos entrado a la parte técnica, ¿no? Adelante, por favor. No, le decía que estaba buscando la Ya. captura. Hemos visto tamaño con toda seguridad. Sus apuntes, jóvenes. Ayúdenme ustedes. Bueno, yo que me acuerde, con ustedes hemos visto, digamos, sí o sí, digamos, la parte de tamaño. En el ejemplo para la definición del tamaño nos quedamos, licenciado. El tamaño, ¿no? Claro. Sí, Tamaño. exactamente en el ejemplo. Claro, Sí, el claro. ejemplo que es los diferentes factores, cómo estamos, ¿no? La parte de mercado, materia prima. Exacto, todo eso, Tecnología, todo sí, eso sí, ya nos sí. había mostrado. Ya, sí, estamos paralelos con otro grupo. Bueno, ya me ubico. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos indicado de que ya estamos en
la segunda parte, como hemos dividido o subdividido la materia para cuestiones de avance, y hemos entrado a la parte que la denominamos técnica, ¿no? Técnica porque son capítulos o temas que los desarrolla principalmente la gente, o sea, los profesionales del área, digamos, de producción, de ingeniería, ¿no? Parte técnica. Y ahí están los capítulos, son el tamaño, la localización del proyecto, la ingeniería del proyecto y también está la organización de la empresa, que es un área administrativa, ¿no? Pero está metida dentro de todo lo que llamamos la parte técnica. Lo primero que hemos visto en esto entonces es el tamaño. Hay que definir, digamos, la capacidad de producción que va a tener el proyecto por una unidad de tiempo específica, ¿no? Habíamos indicado, ¿no? Eso es, digamos, el tamaño. El tamaño es la capacidad de producción que va a tener el proyecto por una unidad específica de tiempo, considerada normal para el proyecto, por ejemplo, 100 toneladas por hora, 100 toneladas por semana, algo así, ¿no? Eso es el tamaño. Que es diferente al programa de producción que uno puede lograr utilizando ese tamaño o capacidad. El programa de producción, por ejemplo, se habla de un periodo anual que podemos lograr producir utilizando ese tamaño. Por ejemplo, si ese tamaño de 100 toneladas por hora la utilizamos 8 horas por día y durante unos 280 días al año, vamos a tener una X de producción anual total. Eso es tamaño, ¿sí? Otra cosa que habíamos hablado es de que para definir el tamaño hay que analizar varios factores, o sea, los factores que definen el tamaño de un proyecto. Son varios, ¿no? El mercado, o sea, la demanda dirigida al proyecto, la materia prima es otro factor que hay que tomar en cuenta para definir el tamaño, la parte tecnológica que habíamos llamado, en términos generales, que es la capacidad de equipos, maquinarias que hay en el mercado de equipos y maquinaria, o sea, las escalas de producción que hay, la capacidad financiera de los promotores del proyecto, que es el otro factor, y por último tenemos la parte de localización del proyecto que también influye en la definición del tamaño. Eso fue lo que hemos visto hasta el momento. Y también hemos visto hasta el momento que yo le he hecho llegar el segundo cuestionario. El segundo cuestionario ya ustedes pueden estar desarrollándolo así como lo hicieron con el primer cuestionario. ¿Okay? Por ejemplo, me acuerdo ahorita algo del segundo cuestionario, en cuestiones del avance que hemos tenido hasta el momento, que es toda la parte de tamaño, tenemos creo que unas 3 preguntas ya con sus respuestas correspondientes dadas aquí en clase, ¿no? ¿Qué es tamaño? ¿Cuáles son las diferencias entre tamaño y programa de producción? ¿Cuáles son los factores que definen el tamaño de un proyecto? Creo que esas son las 3, ¿no? Si alguien de ustedes lo tiene abierto, digamos, ese cuestionario, van a ver que ya hay mínimo unas 3 respuestas ya vinculadas al cuestionario. ¿Ok? Bien, entonces ahí fue donde nos quedamos. Hemos hecho un pequeño repaso rapidito porque hemos tenido casi 2 semanas con las evaluaciones. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte de localización del proyecto. La localización del proyecto, permítanme, aquí, localización del proyecto. Voy a minimizar esto. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, vamos a irnos a local. Bueno, lo que habíamos hablado de tamaño es esto, ¿no? El tamaño, ¿qué es el tamaño? ¿No? Es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo considerado normal para el proyecto, ejemplo, 2 toneladas por hora. Programa de producción, no confundir el tamaño con programa de producción, que son 2 cosas diferentes. Programa de producción es lo que se puede lograr utilizando esa capacidad. O sea, el programa de producción está en función a la capacidad o tamaño que tiene el proyecto, por ejemplo, 2 toneladas por hora, y cómo utilizamos esa capacidad de producción. ¿Qué uso le damos? Por ejemplo, habíamos dicho 2 toneladas por hora, yo dije 100 toneladas por hora,
por 8 horas al día, por 260 días al año, vamos a tener una X cantidad de producto al año. Luego vimos lo que eran los factores que definen el tamaño del proyecto: el mercado, la materia prima, el factor tecnológico, el factor financiero y la localización del proyecto. Y por último, estábamos viendo un ejemplo. ¿Sí? Ahí fue donde nos quedamos. Bien, vamos a ver la parte de localización. La localización del proyecto es uno de los, también de los capítulos muy importantes, porque la localización define, permítanme, voy a irme con mi punterito rojo, ya, define que es un factor que puede definir o determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Muy importante por eso, ¿no? Y por ello que cuando uno está definiendo la localización para un proyecto, esa definición tiene que ser la mejor entre alternativas posibles. O sea que el objetivo del estudio o de la definición de la localización es el de analizar diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de establecer un lugar puntual que ofrece los máximos beneficios en comparación a otros lugares, ¿no?, de localización. Eso es, digamos, el objetivo del estudio de la localización: definir la localización puntual posible para el proyecto entre alternativas que puedan haber, ¿no? Y esa localización, digamos, va a ser la mejor, digamos, entre esas alternativas. Esa es la localización. O sea, que el tema de definir la localización del proyecto se concreta o que se circunscribe en hacer comparativas de localización del proyecto en diferentes lugares y elegir la mejor. Y esa mejor quiere decir, digamos, la que le puede dar mayores beneficios para el proyecto. Bien, vamos a ir viendo, digamos, un procedimiento o método de cómo elegir la mejor localización para un proyecto entre alternativas posibles. Pero antes vamos a ir viendo algo de términos generales de aspectos de localización. Por ejemplo, si estamos comenzando a realizar el estudio de localización, lo primero que uno tiene que definir es qué característica tiene mi proyecto que estoy analizando para definir con anticipación dónde debo ubicarlo. ¿Dónde se ubicaría un proyecto? De acuerdo a sus características. O cerca del mercado, o cerca de la materia prima, o en algún punto equidistante. No son las tres destinos posibles de localización de un proyecto. Lo primero uno tiene que hacer, hay que ver las características de un proyecto. Por ejemplo, proyectos de tipo comercial, financiero, ¿no?, de servicios, fundamentalmente ellos tienen como ubicación estar cerca del mercado. Es lógico, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Vuelvo a repetir, todos esos tipos de mercados que he citado, ¿no?, como comerciales, de servicios, ¿no?, fundamentalmente financieros, así, tienen que estar cerca del mercado. Otro tipo de proyectos, como por ejemplo los productivos, ¿no?, o industriales más específicamente, eso hay que ver que muchos de ellos deberían estar muy cerca de la materia prima, antes del mercado. Entonces, vamos a repasar un poquito las características de algunos proyectos para ver dónde debería ser su ubicación lógica. Entonces, partimos de ahí. ¿Qué características tiene mi proyecto? Este tiene que estar cerca del mercado, vuelvo a repetir, cerca de la materia prima, o en cualquier punto entre esos dos, ¿no?, entre la materia prima o el mercado. Bien, entonces, hay proyectos que tienen que estar muy cerca de la materia prima, de su materia prima principal, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos proyectos? Esos proyectos son aquellos proyectos que utilizan que su materia prima es volumétrica, es pesada, tiene bajo valor
específico, valor financiero, valor monetario con relación al peso. Por ejemplo, una tonelada de piedra con ciertas características, que es la materia prima para para una fábrica de cemento, ¿no? Ese proyecto debe estar cerca de ese yacimiento de piedras caliza se llama, ¿no? Porque el transporte de esa piedra caliza o materia prima va a influir mucho en los resultados del proyecto. Porque el transporte, digamos, ¿por qué incide? Porque la materia prima es volumétrica, las piedras que sabemos que son bastante grandes, en otras palabras, volumétricas, son pesadas, ¿no? Una tonelada de piedra, pues una tonelada de piedra, ¿no? Y con determinado volumen, ¿no? Además de que no utilizan eficientemente el medio de transporte, o sea, hay entre piedras y piedras, ahí hay espacios vacíos, ¿no? Y por consiguiente, además, digamos, la piedra tiene un bajo valor, esa piedra con determinadas características de contenido de caliza, tiene un bajo valor, una tonelada de piedra vale, digamos, tiene un valor relativamente bajo. Y todo eso influye en el costo de transporte de la materia prima, ¿no? Esas son las características. Otro ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, un aserradero. Si mi proyecto es un aserradero, ¿cuál debería ser la ubicación lógica? De entrada, digo, por las características del proyecto y su materia prima, debe estar cerca de la materia prima, o sea, cerca del bosque, donde va a extraer, ¿no?, las troncas. ¿Ok? Porque la materia prima del aserradero son las troncas, ¿verdad? Entonces, las troncas, indudablemente, digamos, tienen esas características, son volumétricas, no son pesadas, tienen relativamente algún valor, pero también las troncas, digamos, no permiten utilizar eficientemente el medio de transporte. Y transportar a grandes distancias esa materia prima va a incidir en los resultados del proyecto. Entonces, lo mejor es estar cerca de la materia prima. No es lo mejor, lo adecuado es estar cerca de la materia prima como ubicación de este proyecto. Ahora, el producto que van a obtener las tablas aserradas pueden aguantar mayor costo de transporte de ese producto, ¿no? Porque ya es otra cosa, ¿no? Las tablas pueden utilizar muy eficientemente el medio de transporte. Podemos cargar un camión con tablas aserradas y aprovechar, digamos, su espacio y su capacidad de transporte. Bien, ¿cuáles son los proyectos que deben estar cerca del mercado, localizados cerca del mercado, ¿no? Ya sabemos que el producto terminado siempre tiene mayor valor que la materia prima, pero las características de ciertos productos, digamos, terminados, pueden hacer que no utilicen eficientemente el medio de transporte. Por consiguiente, el costo de transporte, ¿no?, del producto va a incidir en el resultado del proyecto porque hay mucho transporte falso, en otras palabras. Por ejemplo, sigámonos con el ejemplo del aserradero. A seguir del aserradero, ¿qué viene? Por ejemplo, una carpintería, ¿ya? Supongamos que nuestro proyecto sea una carpintería de muebles. Puede ser carpintería de productos para la construcción, ¿no? Marcos, closet, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero son productos que por su característica, terminado ya el producto, para utilizar el medio de transporte no lo va a poder utilizar eficientemente porque hay espacios que no puede, digamos, utilizarlo eficientemente. Supongamos, digamos, que tenemos una carpintería que va a producir muebles, escritorio o muebles, digamos, de comedores, living, todas esas cosas que conocemos. Transportar ese producto terminado a grandes distancias va a tener un costo elevado por el tema de que no está utilizando eficientemente el medio de transporte, ¿no? O sea, incluido dentro del producto. Entonces, ese tipo de proyecto debería el proyecto estar muy cerca al mercado. No en la cercanía del aserradero, como habíamos explicado, ¿no?
cerca del mercado. Es más eficientemente y económicamente, digamos, utilizado transportar las tablas aserradas a grandes distancias. Por ejemplo, traer las tablas desde el aserradero que está en pie de monte hasta la ciudad de Santa Cruz, 150, 200 kilómetros mínimo, ¿sí? Y en la ciudad de Santa Cruz debería estar instalado o localizado el proyecto de la carpintería, porque ahí no va a haber, digamos, transporte falso, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir, lo primero que uno tiene que definir este proyecto, tiene que estar cerca de la materia prima, cerca del mercado. Y hay otros tipos de proyectos que tanto hace que se localicen en las cercanías del mercado, en las cercanías de la materia prima o en cualquier punto entre esos dos referenciales, ¿no? ¿Y cuáles son esos tipos de proyectos? Son los proyectos que tanto la materia prima como el producto terminado tienen un elevado valor. O sea que o transportar materia prima o transportar producto terminado por el elevado valor que ellos tienen, aguantan el costo de transporte, ¿no? Aguantan el costo de transporte. Por ejemplo, un ejemplo muy patético es si mi proyecto fuera producir artículos de oro, o sea, una orfebrería, ¿no? Producir aritos, anillos, cadenas, todo eso. Ese es mi proyecto, yo podría, digamos, instalarlo en cualquier lugar. No definido por estar cerca del mercado la materia, o cerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque tanto el oro en bruto como estas prenditas que se fabrican del oro tienen un elevado valor y aguantan muy bien costo de transporte. No pueden estar o en la cercanía de los yacimientos de oro, o en la cercanía de un mercado, o en cualquier punto. Entonces, en ese caso, son otros los factores de localización que van a incidir en la localización de ese proyecto, ¿no? Otros factores como, por ejemplo, la mano de obra calificada o algunos beneficios o incentivos fiscales tributarios que hay, ¿no? Como, por ejemplo, exenciones tributarias o, digamos, arancelarias, todas esas cosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, productos del oro, tenemos todos estos artículos que en términos generales su materia prima y el mismo producto tienen elevado valor, por ejemplo, de todos los productos de la línea blanca, electrónicos, electrodomésticos, vehículos, ropas o confecciones de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahí tenemos muchos ejemplos. Por poner, digamos, un ejemplo, en el norte de México hay una zona que se la conoce como las zonas maquiladoras, las maquilas estas, de donde hay producción de diferentes tipos de artículos, o en zonas francas, por ejemplo, ¿no? Para zonas francas de Manaus, por ahí, que ahí la mano de obra puede ser el factor que ha determinado la ubicación, digamos, de esos proyectos, o puede ser algún incentivo tributario, ¿no? Sabemos que en la zona franca no hay el pago de los impuestos y aranceles, ¿no? Correspondientes, se procesa el producto, viene la materia prima de diferentes partes del mundo, se procesa el producto y el producto sigue su viaje hacia los mercados. Entonces no solamente quiere decir que tenemos que, dentro de este tipo de ubicación de proyectos están todas aquellas que se ubiquen en zona franca, no. Entonces, vuelvo a repetir, puede ser otro factor como la mano de obra calificada, vuelvo a repetir, o exenciones tributarias o arancelarias, ¿no? Que definen la ubicación del proyecto. Bien, entonces, repitiendo, lo primero que uno tiene que ver es dónde debe ubicarse mi proyecto. ¿Cerca del mercado, cerca de la materia prima, o puede ser en cualquier otro punto? Lo primero. Luego, para definir la localización de un proyecto hay que analizar y comparar con las diferentes alternativas de localización los factores de localización más importantes para un proyecto. Y entre los factores de localización hay muchos, vamos a citar algunos, ¿no? Hay muchos factores de localización o fuerzas locacionales que determinan la ubicación de un proyecto. Estos factores dependen de las características y finalidades de cada proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de muchos factores de localización.
por ejemplo, la materia prima, la infraestructura y medio de transporte, o sea, se analiza, ¿no? Si el proyecto, digamos, si hay materia prima suficiente, cuál es el costo de la materia prima, entre diferentes alternativas de localización. ¿Qué infraestructuras hay? Hay medios de transporte, hay provisión de energía eléctrica, de gas, ¿no? De agua, mano de obra suficiente, calificada, etcétera. Políticas de desarrollo son factores que definen la localización de un proyecto, por ejemplo. Entre las políticas de desarrollo podríamos citar esta que habíamos comentado de los beneficios tributarios o arancelarios que pueden ofrecer ciertas regiones o países, ¿verdad? O de repente en políticas de desarrollo, digamos, estamos identificando de que en un determinado región o país, como política de desarrollo, hayan dicho que vamos a volcar las inversiones públicas, digamos, hacia diferentes regiones, ¿no? Crear infraestructura, como direccionar la inversión hacia caminos, carreteras, ¿no? Provisión de electricidad, de gas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este país o esta región está apuntando a desarrollar tal parte, tal zona, y está direccionando ahí en proveer todos estos insumos o todos estos, digamos, servicios básicos que necesita una empresa. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con políticas de desarrollo. Un factor importante también puede ser el clima, ¿no? El clima y las características de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque en clima o características, digamos, de las zonas extremas, sabemos que los equipos y maquinarias no operan o no funcionan a toda su capacidad, ¿no? Por ejemplo, alturas extremas con fríos extremos o zonas donde hay, digamos, calientes, ¿no? O sea, muy calurosas, indudablemente hace que los equipos, las maquinarias no operen a su máxima capacidad. Y por otro lado, importante también que quienes van a hacer funcionar ese proyecto son personas humanas que tienen que vivir en esa zona, ¿no? Todas esas características, todas estas situaciones se toman en cuenta. Fenómenos naturales, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Donde haya pues esos fenómenos naturales, es lógico que estos son puntos de localización, digamos, adecuados, ¿no? Para cualquier proyecto, ¿no? Donde uno sabe que son zonas de inundaciones, cuando hay terremotos, maremotos, lo que quisiéramos llamarlos, ¿verdad? Son puntos, digamos, que hay que tomar en cuenta para una localización. Ambientes políticos y social, ¿no? Nos referimos donde hay convulsiones políticas, convulsiones sociales, guerra o cualquier problema de tipo de índole, digamos, problemático social o político, ¿no? También son zonas de localización adversas para cualquier proyecto. Entonces, cuando vamos a definir la localización de un proyecto, vamos a ver cuáles son los factores más importantes que necesita un proyecto, ¿no? Que estén presentes y a bajo costo principalmente. Eso indudablemente va a dar beneficio de localización del proyecto en cierta zona. Bien, habíamos indicado que el objetivo de la localización, o sea, el estudio de localización, es el de analizar diferentes lugares posibles para ubicar el proyecto, ¿no? Y definir cuál es el lugar puntual que ofrece los máximos beneficios. Entonces, es un trabajito bastante, digamos, complejo, si lo miramos, digamos, desde un inicio, porque lo que tenemos que hacer es, primero, identificar diferentes zonas posibles de localización y luego compararlas una por una, comparar qué beneficio tiene una respecto a otra con relación a estos factores de localización. Bien, para eso se han desarrollado algunos métodos que nos ayudan a definir la mejor localización de un proyecto entre alternativas posibles. Nosotros nos vamos a ubicar y vamos a desarrollar uno de ellos, que es el método un método cualitativo antes que cuantitativo. Hay métodos cuantitativos que son bastante, digamos, complejitos de su aplicación, son bastante matemáticos, modelos matemáticos, ¿sí?
Lo más utilizado, en este caso el que vamos a ver es el más utilizado, es un método cualitativo que es bastante sencillo, digamos, de comprender y de aplicar por el razonamiento, digamos, lógico que uno tiene al ir definiendo, digamos, las ventajas o desventajas que tiene un punto de localización respecto a otro. Y ese método es el método cualitativo por puntos, se lo conoce así, o más también, más específico, se lo conoce como el método por etapas sucesivas, que lo vamos a explicar. Ustedes pueden tirarle una captura de pantalla a esta lámina y yo voy a proceder a explicar este método a través de un grafiquito que es la lámina siguiente, que es más fácil de explicar y comprender a través de esa gráfica, ¿ya? Entonces vamos a explicar el método cualitativo por puntos, un método por etapas sucesivas. Este método consiste en lo siguiente. Supongamos, como ejemplo, que queremos definir la localización para un proyecto X en una región o en un país. Vámonos con Bolivia. Tenemos un proyecto que queremos, estamos estudiándolo para ubicarlo en Bolivia y viene el capítulo de localización. O sea, ¿dónde lo vamos a ubicar? La localización es definir el lugar puntual, por ejemplo. Aquí, en este puntito. Ese puntito puede ser la calle Buenos Aires, casa número tanto, por decirlo. O si no, lote número 3 de la manzana 4 del Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz. Localización puntual. O si estamos en el área rural, ¿no? Kilómetro tanto de la carretera tanto, pero más específicamente, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? Esa es la localización puntual, ¿no? Localizar un proyecto, digamos, en términos de decir que se va a ubicar este proyecto en Santa Cruz, eso no es la localización puntual. Porque el departamento de Santa Cruz es muy extenso. Ni mucho menos también lo mismo decir, este proyecto va a ser localizado, ¿no? En Montero, por ejemplo, ¿no? Tenemos la sandwichería. No, eso no es la localización puntual. Es una parte de la localización. Cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, ya tomen en cuenta ese ejemplo de la sanguchería de Montero, van a ver ahí que en la sanguchería de Montero se llega a decir aquí, en este punto, ¿no? Frente a la plaza principal, en el lote tanto, esa es la localización. Bien, entonces, vamos con nuestro ejemplo que queremos desarrollar. Supongamos que este círculo grande celestito es Bolivia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene de superficie Bolivia? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? ¿Se acuerdan? Tiene 1.058.981 kilómetros cuadrados, licenciado. 1.050.000, gracias. Yo siempre decía 1.098.000. ¿Es 1.058.000? ¿Lo está mirando? 1.098.000. Ah, a ver, yo me acordaba. 1.098.000. A ver, por favor, para que me recuerde yo. Si se redondea es 1.099.000. 1.099.000. 1.000.000, pero No, por favor, con todo. 1.098.581. 580. Sí, Bien. Bueno, 1.099.000, como dice su compañera, ¿no? Eso es, ya sabemos que es una cuestión muy extensa, ¿no es verdad? Y en toda esa superficie, esta extensión de Bolivia, tenemos que definir aquí, en el lote 1 de la manzana tanto del parque industrial. O decir, en la calle tanto, número tanto, de la ciudad de Montero, que queda frente a la ¿Y a plaza su mujer principal. le hablaste? Por favor, jóvenes, su micrófono, compañera ¿Eso te dijo? Luisa, compañera, tu micrófono. No me voy a inhabilitar los micrófonos porque se me reduce la pantalla, ¿ya? Gracias por apagarlo. Bueno, entonces esa es la de cómo llegamos a definir que este proyecto va a estar ahí en la frente a la plaza, ¿no? de Montero, en la casa número tanto de la calle tanto.
¿Ok? ¿Cómo definimos? Entonces, nos ayudamos de un método de evaluación de localización por etapas sucesivas. Dejemos ese proyecto y vámonos con otro ejemplo. Supongamos, vámonos con los ejemplos de un proyecto que siempre hemos estado sacando como un ingenio azucarero. ¿Ya? Un ingenio azucarero. Lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, vamos a ir en términos generales haciendo un análisis de zonas más reducidas que lo que es el territorio nacional. Dentro del territorio nacional vamos a identificar grandes zonas donde podría ser ubicado ese proyecto. ¿Sí? Puede ser departamentos o regiones, norte del país, el sur del país, el este del país, digamos, del departamento de Santa Cruz. ¿No? ¿Cómo la seleccionamos? Vamos a explicarlo más luego, ¿no? Vamos a identificarlo después, pero eso es, digamos, el proceso. El procedimiento es evaluar etapas sucesivas. ¿Qué quiere decir? Primero comparamos los factores de localización de grandes zonas. ¿Verdad? Y en esa comparación vamos a definir que una de esas grandes zonas o macrozonas tiene mejores ventajas de localización que las otras dos, por ejemplo. Entonces, concentramos nuestro análisis en esa macrozona que tiene mejores beneficios de localización que estas otras dos. Supongamos que sea el departamento de Santa Cruz. Ahora, el departamento de Santa Cruz, ¿cuántos kilómetros tiene? 350 y tantos mil, ¿no es verdad? Kilómetros cuadrados. ¿Ven cómo se ha reducido ya la evaluación de una extensión mayor que era de 1.099.000 kilómetros cuadrados? Ahora vamos a hacer una evaluación dentro de una zona más reducida, una superficie más reducida. A esto se llama entonces la etapa de microlocalización. Dentro de esta macrozona identificamos microzonas, estas amarillitas que nos representan. ¿Okay? Estas microzonas son identificadas donde los factores de localización que hemos definido para el proyecto están ahí, ¿no? Y están, digamos, bajo ciertas características, digamos, que tenemos que evaluar. Y procedemos de la misma manera, comparar las diferentes microzonas, estos redondos amarillos, y sacar como conclusión de ese análisis comparativo que una va a tener, digamos, mejores ventajas que las otras. Y nos centramos en el análisis en esa zona pequeña. Supongamos, digamos, que sea el este del departamento, más allá del Río Grande, ¿no? Esta es la zona norte del departamento, esta es la zona sur, esta es la zona este, al otro lado del Río Grande. Y dentro de este círculo más pequeñito, redondo, nos concentramos en hacer un análisis ya puntual, ¿no? En el kilómetro tanto, en Pailón, Tres Cruces, etcétera, etcétera, en tal punto, ¿no? Y de la misma manera procedemos a comparar las diferentes localizaciones posibles o alternativas que pudieran haber. Ese análisis comparativo nos va a arrojar que alguna de ellas, como este caso que hemos apuntado aquí, tiene, digamos, mejores ventajas de localización que las otras, ¿no? Entonces, por eso se llama el método de localización por etapas sucesivas o por puntos también, porque se lo llama por puntos porque ese análisis comparativo tenemos que traducirlo en unidades, digamos, medibles, ¿no? Medibles a través de puntos. Y lógico pensar es que cuando hacemos este análisis comparativo de cada una de estas etapas, la sumatoria de los puntos que tiene una de estas macrozonas nos va a decir que esa es la mejor, ¿ya? Esto lo vamos a explicar más al detalle. Entonces, en términos generales, ese es el esquema, digamos, que se sigue para utilizar este método de etapas sucesivas. Lo repetimos. Tenemos tres etapas: macrolocalización, microlocalización y localización puntual. Como su nombre indica, macro quiere decir zonas grandes que vamos a comparar. Micro son zonas más pequeñas con relación
la extensión de las grandes, de la macrozona, y puntual, que es lo que nos interesa, ¿no? Puntual. El objetivo del estudio de localización, repetimos, es definir la localización puntual más conveniente para el proyecto entre alternativas posibles. Entre alternativas posibles. ¿Alguna pregunta o alguna duda, digamos, con respecto a el procedimiento general que uno tiene que hacer en la aplicación de este método de etapa sucesiva? ¿Está comprendido? Se ¿Está comprende, comprendido? licenciado. ¿Ah? ¿Está Sí, sí, se comprendido? comprende, se Bueno, comprende. ahora nos vamos a ir un poquito más al detalle. ¿Cómo operamos? El análisis para llegar a este punto de aquí, o sea, comparar primero grandes zonas, zonas más reducidas y microzonas o localizaciones puntuales, lo realizamos con este procedimiento siguiente. Este procedimiento. Estos son el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los factores de localización que vamos a comparar. ¿Cuáles son los factores de localización más importantes para nuestro proyecto? ¿Qué quiere decir más importante? Quiere decir aquellos que inciden o van a incidir en los resultados del proyecto. ¿Ok? Y esto es para cada etapa. Por ejemplo, para la etapa de macrolocalización, estos podrían ser los factores de macrolocalización, ¿no? Ubicación de los consumidores o usuarios, disponibilidad de materias primas y demás insumos, vías y medios de transporte, infraestructura de servicios, políticas o planes de desarrollo, que ya varios de ellos hemos explicado, ¿verdad? Tendencias de desarrollo, condiciones climáticas, fuerzas sociales, fíjense, estos factores se los va a comparar macrozona por macrozona desde el punto de vista de la disponibilidad. Disponibilidad. O sea, la primera etapa vamos a comparar esos factores desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿no? ¿Dónde están los mayores consumidores? Hay disponibilidad de materia prima, existen vías de transporte, medios de transporte, hay energía eléctrica, existen planes de desarrollo o políticas, digamos, de incentivo, ¿no? Todas esas cosas desde el punto de vista de disponibilidad para la macrolocalización. Bien, entonces, definidos los factores de localización, por ejemplo, para nuestro ingenio azucarero, ¿cuáles podrían ser los factores de localización, de macrolocalización? Uno dice, pues, política, planes de desarrollo, ¿no? Yo me voy a ubicar en una zona donde de repente por ahí el Estado ha definido como política de desarrollo dar exenciones tributarias por 10 años. No, interesante, ¿no es verdad? O me estoy viendo, digamos, que está construyendo carreteras y poniendo ductos y gasoductos y todo eso hacia cierta zona. Entonces, dice, aquí voy a tener de todo, ¿sí? Otro factor importante, digamos, este tipo de proyectos que estamos ejemplificando es la materia prima, disponibilidad de materia prima, donde hay caña suficiente o potencial para producir caña, ¿no? Los medios de transporte también otra, ¿no? O sea, la infraestructura de transporte y sus medios complementarios que son, ¿no? Donde hay carretera, ¿no? Porque hay mucho movimiento de carga para un proyecto como el que estamos ejemplificando, ¿no? Transporte de caña, transporte de producto terminado. O sea, precisamos estar en las cercanías o donde hayan carreteras o donde hayan ferrocarriles, etcétera. Bueno, definimos cuáles son los factores importantes para nuestro proyecto. En macrolocalización, por ejemplo. ¿Okay? Después vamos a ver los otros. Luego, el segundo punto, definidos los factores, el segundo punto es identificar las zonas alternativas donde hay esos factores. Por ejemplo, ya definimos los factores, entonces aquí continuamos. En esta zona norte del país existen las condiciones, o sea, hay estos factores, en más o en menos, pero hay, ¿no?
¿Okay? Hay materia prima o hay potencial de tierra para materia prima, hay carreteras, ¿no? Todo eso, ¿no? Definimos eso. Entonces, identificamos entonces las macrozonas, donde existen esos factores o potencial para producir esos factores que hemos identificado. Identificamos 3 zonas, las azules, ¿no? Luego, evaluamos las zonas alternativas a través de la comparativa de los factores de localización. En este caso, en la macrolocalización, vamos a comparar los factores, vamos a comparar la zona comparando los factores a través de la disponibilidad. Hay suficiente materia prima aquí, aquí, acá. ¿Cuál es la infraestructura que hay en esta zona, en esta macrozona, en esta otra zona? ¿Qué se dice en cuanto a excepciones tributarias aquí, aquí, acá? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de macrolocalización. Y ese análisis comparativo tenemos que traducirlo en puntos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a valernos de una tablita comparativa, ¿no? Donde vamos a definir, digamos, cierto criterio de evaluación para cada uno de los factores. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, la macrozona donde haya el 100% de la materia prima que va a requerir el proyecto, le vamos a dar, por ejemplo, X cantidad de puntos. O aquella macrozona que tienen menos, le damos otro puntaje menor, se entiende, ¿no es verdad? Aquella macrozona donde haya ciertos, digamos, beneficios tributarios o arancelarios, le vamos a dar estos puntos. En las otras, estos otros puntos. ¿Okay? Donde las carreteras, digamos, sean muy buenas, le damos este puntaje y así, digamos, definimos una escala, digamos, de valoración o puntuación para la siguiente. Entonces, eso quiere decir seleccionar la zona con mayor puntaje, porque hemos evaluado cada una de las zonas, evaluando sus factores de localización. Y se selecciona la zona con mayor puntaje. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco. Hacemos uso de un cuadrito comparativo como el siguiente. Tenemos los diferentes factores de localización que hemos identificado como importantes para el proyecto y hacemos la parte comparativa. Macrozona A, B, C. Análisis comparativo. Después vamos a volver a este cuadrito. Lo importante es agarrarlo cuál es el procedimiento. El análisis comparativo de la zona con relación a los factores que estamos evaluando, nos va a dar un cierto puntaje. Lo tenemos que traducir en puntos. Vamos a explicar después cómo lo traducimos. Y vemos, digamos, el total de puntos que tiene cada macrozona. Y decimos, seleccionamos aquella zona o macrozona, en este caso, que tiene mayor puntaje. Esta, por ejemplo, en este ejemplo, la macrozona B, tiene mayor puntaje que la otra. Entonces, esta es, en esa etapa de selección macrozona, esta es la que ofrece mejores condiciones de localización que estas otras dos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar, vuelvo a repetir, a operativizar, digamos, a través de puntaje para definir cuál zona tiene mayores ventajas con respecto a las otras. Entonces, volvemos a repetir el procedimiento. Para las 3 etapas es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es cómo vamos a evaluar los factores. Repetimos entonces. Lo primero que hay que hacer es que definir los factores de localización que vamos a comparar. ¿Ya? Materia prima, etcétera, etcétera. Luego identificamos las zonas alternativas. En este caso estamos trabajando con la macro localización. ¿No? Esas zonas alternativas es donde están estos factores. El tercer paso es evaluamos las macrozonas, comparando esas macrozonas a través de los factores, a través de la comparativa de los factores de localización. Y esa comparación, digamos, es operativizarla a través de ese cuadrito comparativo, ¿no? O sea, comparamos las macrozonas, evaluando cada uno de los factores de localización que hay en cada una de las macrozonas. Le damos cierto puntaje. Después vamos a hablar cómo le damos los puntajes. Y seleccionamos la macrozona, en este caso, que tiene mayor puntaje.
¿Ok? De esa manera. Este procedimiento se hace para la macro, para la micro y para la localización puntual. ¿Alguna pregunta respecto a este procedimiento que hay que hacer? ¿Alguna pregunta? Un momentito, por favor, ¿ya? Medio minuto. Ya. Bien. Entonces, hemos ejemplificado el método, digamos, en la evaluación de macrozona. ¿Ya? Supongamos que en ese análisis comparativo, esa macrozona B, que hemos visto aquí, que tiene mayor puntaje, sea esta. Aquí aplicamos el mismo criterio, o el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Pues, primero, ¿cuáles van a ser los factores de localización que vamos a comparar en la microlocalización? Pueden ser los mismos, pero algunos ya no entrarían, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de políticas de desarrollo, etcétera, etcétera. Estos serían, digamos, más o menos los factores de la microlocalización. Pueden ser los mismos, ¿ya? Algunos van a entrar, otros se pueden reincorporar. Pero el análisis comparativo es desde el punto de vista de los costos, principalmente. Costo de recursos humanos, ¿no? Costo de los recursos, digamos, ¿no? Mano de obra, materias primas, servicios, comunicaciones, costos de transporte. Otros factores que no son costos pueden ser, por ejemplo, ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas, consideraciones ecológicas, por ejemplo, facilidades de desprenderse de los desechos, que estos no se los compara desde el punto de vista de costo. Algunos de ellos ingresarían, pero principalmente el análisis comparativo se hace desde el punto de vista de los costos. La macro localización desde el punto de vista de la disponibilidad, la microlocalización desde el punto de vista de los costos. ¿Por qué? Porque esta macrozona me está diciendo que aquí hay, ¿no? Comparativamente con estas otras zonas, están disponibles todos esos factores que hemos definido. Ahora lo que nos toca comparar es dónde es más barato esos insumos, dónde tienen el costo más reducido. Por eso es que sabemos que hay materia prima en toda esta parte, sabemos que hay infraestructura, sabemos que hay todos esos factores que habíamos comparado en la macrozona, ¿no? Entonces, esos factores los comparamos ahora desde el punto de vista de costo, donde el costo es más reducido en cada uno de ellos, ¿no? Para darle un mayor puntaje. Ahora, esta etapa de microlocalización es más sencilla en cuanto a calificar que la macrolocalización. La micro es más sencilla que la macrolocalización. ¿Por qué? Porque estamos comparando costos. Entonces, decimos, ¿no? Por ejemplo, la materia prima. ¿Cuál es el costo de la materia prima aquí, aquí o aquí? Y es lógico pensar que vamos a darle el mayor puntaje donde el costo de la materia prima sea más bajo, ¿no es verdad? Y así es para todos los insumos, ¿no? Donde el costo de esos insumos sea más bajo, ese va a tener mayor puntaje. La microzona va a tener mayor puntaje. Y a los otros le vamos a ir castigando, digamos, en cuestiones de puntaje. O sea, por eso digo que la evaluación es más sencilla en ese aspecto. En cambio, en la macrolocalización uno tiene que definir algunos criterios porque es una definición de una evaluación más que todo a veces subjetiva. Para quitarle esa subjetividad hay que definir ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el caso de las materias primas, hay disponibilidad, pero ¿cómo vamos a calificar la materia prima? ¿No? Le vamos a dar el máximo de puntaje donde haya suficiente materia prima y le vamos a ir castigando donde la materia prima sea menor cantidad o más reducida. Bien, centrémonos entonces en la microlocalización. Se sigue el mismo procedimiento, se definen los factores que vamos a comparar. Estos pueden ser los factores, acordémonos que tenemos que compararlo desde el punto de vista de costo. Entonces pueden ser los mismos
pero con seguridad que muchos de estos no van a entrar. Por ejemplo, problemas, digamos, sociales o políticos, no va a entrar, condiciones climáticas están más o menos por ahí, ¿no? Políticas de desarrollo, de repente no entran, no entran. Bien, el segundo paso es, identificamos en este caso las microzonas alternativas. Volvemos a repetir, en todas estas macrozonas hay los factores que hemos definido. Ahora tenemos que ver dónde es el costo más bajo. Entonces, definimos, por ejemplo, microzonas. Norte del departamento, ¿no? Las provincias del norte, ¿no? En el sur, las provincias, el lado oeste, como quisiéramos llamar, microzonas. Y procedemos a comparar las microzonas comparando los factores de localización que hemos definido, ¿no? Para esa, desde el punto de vista de los costos. Seleccionamos la zona con mayor puntaje, o sea, la que ofrece mejores condiciones. ¿Okay? Comparamos estos circulitos amarillos con microzonas desde el punto de vista del costo de los factores y la sumatoria de los puntos que lo hemos traducido en ese cuadrito de comparativo nos va a decir, por ejemplo, en este caso, esta microzona tiene mayores ventajas que estas otras. Por consiguiente, concentramos nuestro análisis en esta microzona, el este del departamento, por decir. ¿Ok? La tercera etapa, la etapa de localización puntual. El mismo procedimiento. Vamos a definir los factores de localización y seguir el procedimiento. ¿Cuáles son los factores de localización de la microlocalización o de la localización puntual? ¿Cómo lo definimos? Aquí hay una mezcla entre disponibilidad y costo. Y además, los factores de localización los define la parte de ingeniería principalmente, porque ellas nos dan las características específicas que tiene que tener el proyecto para la zona donde se va a localizar. Entonces, en la localización puntual, los factores que se identifican están básicamente definidos en los requerimientos de la ingeniería del proyecto. ¿No? La ingeniería del proyecto, por las características del proyecto, me va a decir, necesitamos estas características del lugar donde nos vamos a ubicar, del lugar puntual, ¿no? Que tenga cercanías y acceso a infraestructuras o servicios de transporte, por ejemplo. Que esté cerquita de la carretera, lo más cerca de ferrocarriles o de puertos, aeropuertos, etc. Nos va a indicar la extensión de terreno que precisamos. Por ejemplo, un ingenio azucarero precisa mínimo unas 20 hectáreas. Por sí. Y como vamos a hacer el análisis comparativo de microzonas puntuales, vamos a tener también que comparar el costo, ¿no? De ese terreno donde se va a ubicar. También nos dice cuáles van a ser otras características necesarias para instalar el proyecto, por ejemplo, físicas o topográficas. Si estamos hablando de un ingenio azucarero, pues es lógico pensar que vamos a precisar un lugar, digamos, lo posible que tenga topografía plana y que tenga características del suelo, digamos, estables o sólidas, como uno llama, ¿no? ¿Verdad? Porque hay mucho movimiento de carga pesada, aparte que el proceso de producción también tiene maquinaria, ¿no? que necesitan, digamos, estabilidad. Por consiguiente, mientras más como el terreno sea más sólido, mucho mejor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estas características propias del proyecto las tiene que dar la ingeniería del proyecto. Por consiguiente, la comparación que vamos a hacer en la localización puntual va a ser desde el punto de vista de disponibilidades y costos. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos costos del terreno fundamentalmente. ¿Ok? Además de estos requerimientos que me da la parte de ingeniería, también tenemos que ver aspectos que es lógico, digamos, que hay que analizar en qué lugar
se puede desarrollar esa actividad, ¿no? Está permitido desarrollar esa actividad. Y eso nos lo da, digamos, el plan regulador, como lo conocemos, el plan de uso de el plan regulador en las ciudades, o el plan de uso de suelo, los PLUS que se llaman, en el área rural. Por ejemplo, en el área urbana decimos, en estos lugares, en estas zonas, puede desarrollarse este tipo de actividades. ¿Ok? Y además de ello, a pesar de que hay esta definición de usos de suelo, uno tiene que hacer un pequeño análisis de proyección de la zona donde se va a instalar el proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces la planificación urbana o rural, que es la que nos da, digamos, las pautas y los permisos correspondientes de desarrollo de actividades, queda, digamos, retrasada, digamos, en términos del acompañamiento del desarrollo de la zona o de la ciudad, ese desarrollo más que todo poblacional u otro tipo de desarrollo. Y de repente, ese proyecto que en un determinado momento era permitido localizarlo en ese punto, por ese desarrollo que ha tenido, digamos, esa zona o esa ciudad, puede estar, digamos, puede generarle ciertos problemas al proyecto y a su entorno, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestra ciudad muchos ejemplos de ello, ¿no? ¿Verdad? Industrias metidas ya dentro de lo que es la mancha urbana. ¿Por qué? Porque ha habido, digamos, un crecimiento muy acelerado de la ciudad. Entonces, eso hace ver que nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta una proyección de la zona, crecimiento urbano, crecimiento, digamos, económico de la zona. ¿Ok? Bueno, entonces está entendido, ¿no? La última etapa, entonces, la define principalmente, los factores son definidos por la parte de ingeniería del proyecto, que me dice, esto es lo que necesitamos específicamente para nuestro proyecto. Además, tomar en cuenta esta generalidad. ¿Okay? Bien. Ahora, esta es, digamos, el proceso de las tres etapas, ¿no? Es entendible, digamos, por qué seguir estas tres etapas, ¿verdad? Porque son evaluaciones diferentes. En primera instancia, una evaluación desde el punto de vista de disponibilidad, repetimos, disponibilidad, otra de costos y otra de factores específicos que tiene el proyecto, necesidades específicas que tiene el proyecto, ¿sí? Extensiones de terreno, cercanías a infraestructuras de transporte o de otro tipo de infraestructuras de servicios básicos industriales, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Usos de suelos, etcétera, etcétera. Muchos autores trabajan con dos etapas, macro y micro. Y lo que hacen en micro es juntar o mezclar, como podríamos llamar, el procedimiento de evaluar, la forma de evaluar los factores desde el punto de vista de la micro y de la localización puntual, o sea, lo juntan, ¿no? Lo juntan esas dos. Muchos autores lo hacen de esa manera, ¿no? O sea, lo explican de esa manera en los libros, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, digamos, a objeto de explicación y de comprensión, yo he visto, digamos, más razonable explicarlo en las tres etapas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para que nos entremos a mirar el cuadrito comparativo? ¿Alguna pregunta sobre el procedimiento que se sigue de evaluación de las etapas sucesivas? ¿Alguna pregunta? Está claro, Luis. Está claro. Bueno, entonces vamos a mirar un ratito este cuadrito. ¿Ya? Este cuadrito es extraído del libro que yo les he proporcionado, del libro de Zapaca, este ejemplo. Esto es más que todo un cuadrito que me está volcando los resultados de la macrolocalización. Pero yo siempre le vi de aquí, el costo de insumo. Habíamos dicho que en la macrolocalización se utiliza el criterio de comparar desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿no? Y aquí he mezclado costos de insumo. ¿Ok? Bueno, con esa observación, ¿no?
Supongamos que esto sea la macrolocalización de un proyecto. Se han identificado 3 zonas. Lo primero que hay que hacer, dice el procedimiento, es definir cuáles son los factores importantes que queremos evaluar. Y estos son los que se ha identificado, digamos, para este ejemplo. Esa es la primera columna. La segunda columna es el peso que le damos o ponderación que le damos a cada uno de estos factores, ¿verdad? Es lógico pensar que el que tiene más peso, digamos, es el más importante. Por ejemplo, todos son importantes, pero aquí en este caso la materia prima tiene mucho más importancia, por ejemplo, que el clima. El clima es importante, pero tiene una ponderación baja. Aquí yo también hago otra, digamos, una complementación o aclaración. Algunos trabajan bajo este criterio así de poner el peso, ¿no? Para decir la importancia de cada factor. Y otros autores trabajan con escalas en vez de peso. Por decirle, fijándose una escala entre 1 a 10 de importancia. Por ejemplo, 10 es muy importante, 1 es poco importante, ¿sí? Y lo definen de esa manera. Por ejemplo, la disponibilidad de materia prima en un proyecto, digamos, como un ingenio azucarero. ¿Qué tan importante es en una escala de 1 a 10? Yo le pondría 10, por ejemplo. Muy importante, ¿sí? El clima, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan importante es? Sabemos que es importante, pero no tan importante como la materia prima. Le podríamos poner un 3 puntos sobre 10. Mano de obra, es importante, le podríamos poner 5 puntos. ¿Ok? Entonces, esa es la otra forma de trabajar, y en vez de peso le ponemos importancia del factor. ¿Ya? ¿Por qué el trabajar con escala es un poco más operativo que trabajar con ponderación? Porque uno no, en el tipo de ponderación, ¿cómo yo saco este valor? 35, si le multiplico por 100, esto es el tanto por ciento, ¿no? 35% más importante de importancia sobre todo. Esto es difícil definirlo de esa manera, ¿verdad? Más operativo, vuelvo a repetir, es por escala. Uno dice, de 1 a 10, de 0 no es importante, pues ya, ¿no? De 1 a 10, ¿qué tan importante es? ¿Ok? Está comprendido, ¿no? Esa pequeña complementación u observación. Muy bien se puede trabajar con escala, más operativo. Luego viene ya, si estos son los factores que hemos identificado, tenemos que identificar las macrozonas, microzonas o localizaciones puntuales donde corresponden para evaluar e identificar las macrozonas. Una aclaración, este cuadrito se utiliza para la macro, se utiliza para la micro y se utiliza para la localización puntual. O sea, tendrían 3 cuadritos o 2 cuadritos si utilizan macro y micro. ¿Ok? Entonces, aquí identificamos en estas 3 zonas están estos factores que queremos evaluar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo escuché por ahí? Bien. Cada una de las zonas, en este caso, ven que tienen 2 columnas. La primera columna dice calificación de la zona, del factor en la zona, calificación. ¿No? Calificación, y la otra es ponderación. Vámonos por el lado de la calificación. Mire, aquí están utilizando escala, como yo había dicho aquí, yo trabajo con escala, ¿no? ¿Cómo califican el factor materia prima, la disponibilidad de materia prima en la zona A, en la zona B, en la zona C? Entiendo que aquí han utilizado una escala de 1 a 10, porque aquí hay un 8, ¿no? Entre 1 a 10, ¿qué calificación le vamos a dar a la zona A en cuanto a disponibilidad de materia prima? Por lo que veo aquí, en toda la zona no hay la suficiente materia prima, ¿no? Le hayamos dado 10 y haya tenido suficiente. Aquí se le da 5, 5 y 4. ¿Sí? Cercanía del mercado. ¿Qué tan cerca, no? Aquí podríamos decir el que esté máximo a 10 kilómetros de distancia le damos 10 puntos, ¿no?
hay que definir en este caso de la macrolocalización el criterio de localización o de puntuación, ¿no? Y ahí, si está más lejos, kilómetros más lejos, le vamos quitando puntos, ¿sí? En cambio, en la microlocalización es más fácil, ¿no? Porque decimos, lo vamos a utilizar, vamos a calificar de acuerdo al costo, ¿no? Vamos a darle máximo de puntos donde el costo de la materia prima, por ejemplo, sea más bajo. Esa es otra cosa. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Por ejemplo, en la cercanía del mercado, de acuerdo a la calificación que le han dado acá, de una escala de 1 al 10, está muy cerca, ¿no? Tiene mejores ventajas que estos otros. Y así sucesivamente lo interpretamos estos valores de calificación, ¿no? En función al criterio de escala de 1 a 10, ¿no? El clima, ¿no? Bastante negativo para el proyecto, ¿no? En cambio acá tiene mejores condiciones de climática. ¿Sí? Bueno, la ponderación, o sea, segunda columna de cada macrozona o zona. ¿Cómo es? Es la multiplicación del peso por la calificación. Peso por calificación nos da la ponderación. Peso por calificación nos da la ponderación. O si utilizamos escala, el valor de la escala por la calificación de la zona nos da la ponderación. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos ponderado la evaluación de los factores. La sumatoria nos va a dar el resultado final. En este caso, la zona B tiene mayor puntaje y esta zona B sería la seleccionada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es un cuadrito comparativo usado, digamos, por cualquiera cuando está haciendo una comparación de alternativas. Por ejemplo, si ustedes están por adquirir, digamos, en su empresa están por adquirir material de escritorio, ¿no? Entonces van a poner librería 1, librería 2, librería 3, ¿no? Que son los ofertantes, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que van a calificar, ¿no? Entrega, por ejemplo, tiempo de entrega, calidad, precio, condiciones de pago, por decirle, ¿no? ¿Ok? ¿No? Y le dan su peso correspondiente y califican de esa manera. Bien, ¿alguna pregunta? Listen, en cuanto al peso, ¿cómo ponemos esos datos? Eso es lo que yo digo, ¿no? Yo no trabajo con peso, con ponderación. O sea, si multiplicamos por 100 esto es tanto por ciento. Aquí está expresado en tanto por 1. Si lo multiplicamos por 100, estos porcentajes, 35%, 10%, 25%, 10%, ¿no? ¿Verdad? Total, debería sumar 100. En este caso, como es tanto por 1, suma 1. Es muy difícil decir, yo digo esto, digamos, de la materia prima, ustedes van a ver 35% con relación a estos factores de importancia. Yo digo, les sugiero que trabajen con escalas de 1 a 10, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan importante es la materia prima para el proyecto? En una escala de 1 a 10. Ustedes dicen, es muy importante. Le doy 10 puntos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay materia prima o hay insuficiente materia prima, pues no vamos a trabajar, digamos, con la capacidad total. ¿Sí? ¿Está entendido, no es verdad? Mano de obra. Hay disponibilidad de mano de obra. ¿Qué tan importante es la mano de obra para el proyecto? Es importante, pero en una escala de 1 a 10, ustedes tienen que definir, ¿no? O sea, esto se define previamente, digamos, con la parte técnica. Por ejemplo, dice, no hay mano de obra en la cercanía, ¿no? Y el proyecto puede solucionar ese problema trayendo, digamos, diariamente con su medio de transporte a sus trabajadores del lugar donde viven, 100 kilómetros. O puede ser, vamos a construir, digamos, viviendas para que vengan a trabajar. Pero la mano de obra puede ser solucionable. En cambio, la materia prima es un poquito difícil solucionarla si no hay materia prima. Por eso es más importante. Le doy 10 puntos aquí, ¿no? Acá le podría dar, digamos, 3 puntos o 4 puntos.
¿Sí? Entonces, de esa manera, la definición de los criterios de evaluación, vuelvo a repetir, está en función, digamos, a los criterios mismos que dan los que están trabajando. ¿Ok? Los que están trabajando. A ver, es lo mismo que, volvámonos con un ejemplo, el ejemplo de adquisición de material de escritorio para su empresa. Pongámosle acá, precio, calidad del producto, garantía, forma de pago. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso, es suficiente con 4 factores que queremos evaluar. ¿Ok? ¿Qué tan importante ustedes, qué importancia ustedes le dan en una escala de 1 a 10 el costo de la materia prima o como el costo del material que van a comprar, de las hojas BOM? ¿Qué importancia le puede dar en cuestiones de costo elevado, ¿verdad? O sea, yo le digo, es importante el factor costo. Le pongo en una escala de 1 a 10, 10. ¿Ok? ¿Qué importancia le dan en la forma de pago? Es importante, pero en una escala de 1 a 10 yo le doy un 6, por ejemplo, para mi empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo liquidez, ¿no? Pero si me dan crédito, mucho mejor. ¿Sí? ¿Qué importancia le dan a la calidad? Ya sabemos que entramos a más calidad, mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero comparativamente en una escala de 1 a 10, ¿cuál es el criterio? Puede ser, ¿no? 5, o 4, o 3, o de repente, digamos, quieren una calidad que les dure eternamente, 10. ¿No? Entonces, el criterio del valor o peso que le dan a cada, digamos, factor, depende, digamos, del criterio que tienen, digamos, los que están elaborando el proyecto, de la importancia del factor. ¿Ok? Ya, clarísimo. Bueno, Claro. bien, ahora vamos a volver un poquito para atrás para finalizar. Habíamos indicado que el objetivo de un estudio de localización es definir la ubicación puntual más conveniente para el proyecto entre alternativas posibles, que es lo que todo que hemos explicado. Bien, pero en la práctica ocurre lo siguiente. Muchos proyectos ya vienen con la localización definida con anterioridad. Por ejemplo, yo tengo una granja, yo tengo una propiedad agrícola ubicada aquí. No, ubicada aquí. Este va a ser el mejor punto. Ubicada aquí. ¿No, verdad? Y yo, David Suárez, quiero desarrollar un proyecto cría de patos aquí, ¿no? Ya lo he definido con anticipación. O yo tengo un inmueble en la ciudad de Santa Cruz ubicado aquí. Y aquí quiero desarrollar mi restaurante de comida rápida, en este punto, ¿ya? Mi sandwichería. Ya está definida con anticipación la localización. Hay muchos casos como eso. Entonces, esta localización que yo he definido no es la mejor entre alternativas, con seguridad que no va a ser la mejor. Pero yo, el dueño del proyecto, digo, aquí va a ser, ¿no es verdad? ¿Se entiende, no es verdad? Entonces son localizaciones que ya están predeterminadas, o sea, predefinidas, como quisiéramos llamar. ¿Qué hay que hacer en esos casos? En esos casos no hay que hacer todo este análisis que hemos explicado, porque ya no vamos a estar, digamos, tratando de justificar que esta es la mejor localización, ¿no? Con seguridad que no va a ser la mejor localización. Pero ya está definida. Entonces, en esos casos lo que se debe hacer es listar y explicar cada uno de los factores favorables para el proyecto y aquellos desfavorables para el proyecto. Listarlo todo. Por ejemplo, voy a criar patos aquí. ¿Cuáles son los factores favorables? El clima es bueno, hay cercanía de carreteras, ¿no? Hay disponibilidad de mano de obra, los costos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay todas esas cosas. Puedo decir que el costo de la mano de obra es barato, cualquier cosa, pero explicar, hay, ¿no? ¿Cuáles son los factores que podrían incidir negativamente en el proyecto? Por el otro lado, en este punto de aquí,
no llega la energía eléctrica pública. Está a 10 kilómetros. ¿Ok? No hay, por decirle, combustible a la redonda, hay que traerla de la ciudad. ¿Sí? Entonces, listar y explicar los factores positivos y los factores negativos, o sea, los factores que inciden positivamente en el proyecto y los factores que podrían incidir negativamente. No dejar de lado, olvidarse expresamente o no haber identificado factores negativos. Eso no tienen que dejarse de listar y explicar. ¿Por qué? Por ejemplo, si por ahí nos hayamos olvidado expresamente o no lo hayamos visto que no hay energía eléctrica pública y la más cercana es a 10 kilómetros, ¿qué va a ocurrir? Si no hemos tomado en cuenta esa situación, al elaborar nuestro proyecto, al calcular sus flujos, sus costos, etcétera, etcétera, vamos a sacar un resultado final financiero factible del proyecto. ¿Okay? Me meto yo a invertir para producir pato, construir no sé qué cosas serán, pues nunca, la verdad que no he criado pato, pero sí es necesario, sí se sabe que hay toda una buena cantidad de inversión. Invertimos y todo, y arrancamos, pero no podemos arrancar porque nos damos cuenta que no tenemos energía eléctrica cerca y que tenemos que traerla de 10 kilómetros. Ahí está, se le viene entonces la cosa seria a este proyecto, ¿no? ¿Cuánto cuesta traer la energía eléctrica de 10 kilómetros? ¿O cuánto costaría comprar equipos generadores? Que no se lo tomó en cuenta cuando era a nivel de proyecto. Si se lo haya tomado en cuenta, quiere decir, si hayamos puesto en nuestras inversiones lo que va a costar la inversión de esa red que vamos a traer o cuánto vamos a invertir en la compra de los equipos generadores, con esa inversión incluida, de repente puede ser que nuestro proyecto no haya sido factible y no se haya tomado la decisión de inversión, pero ya nos metimos al proyecto, ¿no? Hubo un gran error. O lo paralizamos el proyecto, perdemos todo lo que hemos invertido ahí, o nos metemos, digamos, si es posible nos metemos, pero sabemos que vamos a trabajar en pérdida. ¿Está entendido, no? Entonces, a lo que yo quiero decir. Entonces, los proyectos que tienen su localización ya definida con anticipación, no hay que hacer todo este análisis que hemos explicado anteriormente, sino algo muy sencillo, identificar y explicar los factores positivos y los factores negativos para el proyecto. Que no falte ningún factor negativo, porque puede ocurrir eso que hemos ejemplificado. Pueden faltar factores positivos. Quiere decir que, por ejemplo, arranqué con mi proyecto, ¿no? Y por ahí dice, mire, habíamos tenido una laguna aquí al lado y el agua es muy importante para los patos. No vamos a precisar, por decir, hacer, digamos, inversiones como en perforación de pozos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto más bien va a tener mejores resultados financieros, ¿no es verdad? ¿Ok? Entonces los factores positivos podrían, digamos, faltar algunos de ellos, pero la incidencia posterior sería pues, para mejorar las condiciones del proyecto. En cambio, un factor negativo, repetimos, no tiene que ser obviado, olvidado o, digamos, dejado de lado, porque hay que darle, digamos, la solución correspondiente a nivel de proyecto. Y esa solución correspondiente que me va a dar la parte de ingeniería, o si es mejor traer de 10 kilómetros el cableado, o comprar, digamos, el grupo generador, me va a generar, digamos, una inversión que va a ser incorporada dentro, digamos, de mi flujo financiero. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Este caso de localizaciones ya definidas con anticipación se da mucho en la vida real, ¿no? Mucho en la práctica. Por lo general, todos aquellos
por lo general todos aquellos proyectos que van, digamos, al sistema financiero o los bancos, vienen ya con su definición preestablecida. O sea, el dueño o los promotores dicen, mire, aquí vamos a construir una torre o un conjunto habitacional o lo que sea. Tienen ya. Ahora, esta otra esquema de la localización, digamos que hay que hacer todo un análisis de etapas sucesivas, viene para otro tipo de proyectos donde no está, es lógico que no está la localización actual definida. Por ejemplo, un inversionista que dice, yo quiero invertir en Bolivia, pero ¿dónde va a ser la mejor localización? En ese caso. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que voy a terminar rápidamente con ustedes porque ya me excedí de las 8:30, tengo 8:32 y tengo otra clase. Hemos terminado entonces el avance de hoy día y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Dice. Hasta luego.